Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 259, edición de verano. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregüe. Hola, ¿qué tal? Y Mauro también con nosotros. Hola, ¿qué tal? Y nada, hoy antes de empezar con el autor de hoy, que ya sabéis que haremos una serie en todo agosto y os diremos nombres de, para nosotros, fotógrafos muy influyentes en la historia de la fotografía. Y bueno, y esperemos que sea una serie además para seguir recuperando el año que viene, porque os quería decir otra cosa, no porque hayamos escogido estos, los vemos por delante de muchos otros, pero hay tiempo para lo que hay y os queríamos ir diciendo nombres. Bueno, empezamos también por nuestros propios referentes. Sí, efectivamente, o por los que más nos han gustado, pero bueno, yo me dejo fuera un montón de ellos, o sea que lo que quiero decir es que a ver si podemos tener... En primera pasada la lista es descomunal, lo que no nos dará tiempo son a todos. 20 y pico, y vamos a hacer 12, 15, o sea que nos faltan solamente la primera lista, 20 y pico. Luego ya como empieces así a de buscar. memoria, hablando de memoria. Y bueno, nada, deciros como siempre que le echéis un vistazo a aprenderfotografía.online/cursos, porque allí es donde tenéis todo el material, donde podréis aprender fotografía a vuestro ritmo, con cursos de 10 lecciones y a 10 euros al mes. Y hoy os quería yo hablar directamente de un fotógrafo que no es precisamente conocido como fotógrafo, sino como cineasta o como director de cine, que es Stanley Kubrick. Para los que no lo sepáis, Stanley Kubrick fue también fotógrafo. Eso es un autorretrato. Ay, perdonad. Es que hablábamos de autorretratos. Sí, y estamos aquí comentando fuera de micro y eso, y se nos cuela alguna cosa. Entonces, para los que no lo sepáis, Stanley Kubrick, que tengo aquí la chuletita, ¿vale? Nació en 1928, murió en el 99, ¿vale? Fue director de cine, fue escritor, productor y además fue fotógrafo. Entonces, en 1945 lo contrataron directamente en la revista Look, en Nueva York, y nada, hizo muy poquitos trabajos, pero en esos 4 años que estuvo contratado, del 46 al 50, ¿vale? Hizo, muy poquitos trabajos, son 300, o sea que de unido los reportajes que lleva a hacer por la calle. ¿Y qué tipo de trabajos hacía? Pues precisamente esto, reportajes pues en la calle, y os diría que explicando historias. Para mí Stanley Kubrick es un referente explicando las cosas que quería transmitir. Directamente en una foto fija hace lo mismo que en una de sus películas. Diréis, ostras, ¿cómo es posible? Miraros su trabajo, su serie de fotografías en el metro de Nueva York, y vais a ver fotos. Ahora las abriré para que las podamos ver Mauro y yo, que las estamos aquí comentando. Pero tiene una serie de fotografías donde está explicando la historia de cada uno de los pasajeros. Está explicando de una fotografía muy famosa de un kiosco donde muere uno de los presidentes, ahora no me acuerdo, me parece que era norteamericano y eso, fue Roosevelt que murió, y tiene una foto con el del periódico con la cara del tío, que significa que está acabando una etapa de los Estados Unidos, comienza otra, pero él tiene una cara, o sea, está contando muchísimo con una de sus fotos. Tenéis otra que hay una bibliotecaria, aparece, o alguien que trabaja en una oficina, que está bajando unas escaleras, donde no tienes muy claro si se va a caer, si no, pero tienes la intriga de saber, primero, qué va a pasar con ella, segundo, hacia dónde lleva esos libros, si no podía llevar algunos menos. Y luego hay una serie de características también en su fotografía que yo ya no recuerdo si me he fijado yo, supongo que lo habré leído, ¿vale? Porque no soy tan perspicaz ni sé tanto, pero sobre todo tiene puntos de vista muy, muy, muy distintos y atrevidos, como picados y contrapicados extremos, cámaras puestas en el suelo, cámaras puestas continuamente en espejos, haciéndose autorretratos y directamente haciéndose la foto en un espejo, porque es así como él funcionaba con los autorretratos. ¿Ves? Esta es otra fotografía de un mono directamente con unos patines dando vueltas con una chica, y la cámara prácticamente está a ras de suelo. Entonces, otra cámara directamente en un plano superior, viendo a un tío que está saliendo por una ventana, que ya me explicarás qué es lo que estaba haciendo. Hacía también muchos trabajos, le gustaban las rarezas, les gustaban los freaks, digamos, que se llamaban en la época, que hoy en día el término freak se ha desviado hacia otros temas, pero un freak, digamos, era un personaje peculiar. Sí, tiene toda una serie que le llama Chicago City Extremes, que es de cultura bizarra. Efectivamente, es lo que es básicamente
la América profunda y bueno, hay muchas ¿Has fotos. visto lo del hombre mayor tatuado con un par de aros en el pecho? Que dices, bueno, Sí. brutal. Además estamos hablando hombre? de los años 50 y 60, o sea que tampoco estamos hablando de Entonces, ahora. Un par de cosas más. Una curiosidad. Cuando iba en el metro y hacía las fotos, él llevaba una Leica. Entonces, él llevaba su Leica colgando del cuello y entonces tenía un disparador en la mano. Entonces, como es una Leica, era una cámara o es una cámara tan silenciosa, lo que hacía era disparar con ese alambre y entonces directamente la gente no sabía que se le estaban haciendo fotos, con lo cual consigues expresiones y consigues cosas distintas a saber. Esto lo hace gente, Esto lo hace gente hoy en día. Mucha gente lo hace. Por si no lo sabíais, y es un buen truco para conseguir esas tomas tan naturales y a una distancia que dices, ostras, esta toma es rara, o sea, estás dentro de lo que es el fotograma y es porque ponía al final la cámara está a la media altura de la altura. cintura, efectivamente. Al estar a media altura no hay deformaciones. Tú lo has explicado muchas veces con el tema de retrato y tal, tienes que estar más bajo de lo que... No, tienes que estar en el centro o del en el encuadre. centro del encuadre. Entonces él, si se la ponía a la altura del ombligo, pues a todas las personas que estaban en el vagón las veía al mismo nivel, sin deformaciones. Para mí, pues te entra dentro de la historia, ¿no? Además, en esa época pensar que la mayoría de fotógrafos solo escogían entre dos objetivos, el 35 o el 50. Lo hacían todo así. O sea, no estamos en la época todavía de los objetivos de las cámaras con objetivo intercambiable, eran objetivos fijos en la mayoría de cámaras. Así que la gente de hecho llevaba dos cámaras porque llevaban dos objetivos diferentes y no eran ni de la misma marca ni nada parecido. Donde estaba la diferencia en que quedaran igual las fotos era en la película. La película era la misma, entonces no es como ahora que dos cámaras tienen dos sensores, uno de su padre y uno de su madre, entonces hacer las fotos con una o con otra y se ven muy diferentes, ¿no? Lo realmente importante era la película. Tiene ya por último un par de fotos, una que tiene que hay una chica directamente puesta contra la pared, como llorando, como un poco despechada, ¿no? Y está odio el amor, ¿no? Pues la palabra I hate love. O sea, directamente está contrapuesta en el sentido de la frase, o sea, y además está hecho con un pintalabios, o sea, está escrito directamente en la pared. Es que es una historia en sí misma esta foto, o sea, te está explicando la historia de los últimos días de esta chica o de la última historia amorosa de ella, pero claro, no sabemos, nos podemos imaginar si además su novio es un chico, es una chica, o sea, da igual, porque al final es odio el amor, ¿no? De lo mal que me hace sentir, o te odio amor. Porque amor está subrayado. Efectivamente, entonces... Yo veo que bueno, que todas sus fotos, pues como buen fotógrafo de autor también y querer explicar historias, pues bueno, te llevan a tener todos estos sentidos, ¿no? Una sola imagen. Acordaos de la película del Resplandor, cuando era Red Room, que es la palabra al revés, que es bedroom, o sea, bueno, tiene un montón de significados este tío, cada toma de las que escoges o de las que dices nada. Bueno, además era un tío que tenía la posibilidad de aprovechar y poder hacer fotos bastante surrealistas de personajes famosos porque estaban en sus películas también. Efectivamente. Porque luego hay fotografías que la gente lo ve como un fotograma de la película, pero no es verdad, era él que hacía la foto. Y por ejemplo, yo ahora he encontrado una de Lolita, que dices, es que esta foto la hemos visto 1000 veces. Sí. Es un fotograma, no, esta no es el fotograma, no está mirando ahí al personaje, está mirando a otro lado. O sea, él estaba al lado del cámara haciendo foto. No sé, son cosas, o por ejemplo la visión que tenía Stanley Kubrick y que se ve muy reflejada de cómo jugar con la perspectiva en 2001. El extremo es brutal, o sea, brutal. El juego de perspectiva de esas fotos que hacía en el metro probablemente le surgieron las ideas para luego hacer los pasillos. Bueno, de 2001. De la nave. Un par de cositas más para dejarlo ya. Cuando lo contrató la agencia esta o el semanario El Look, tenía 16 años. O sea que ya hay que tener bastante, hay que ser bastante bueno. Ser muy seguro. Sí, muy seguro de sí mismo para hacer estas cosas. Bueno, que al final hizo unas 15.000 fotos, o sea que le cundieron esos años. 15.000 fotos en negativo son muchísimas. Son muchas fotos. Son muchas fotos. Dices, y más en ¿cómo esa tenía época, esta visión? Claro, había hecho 15.000 fotos. Ya, y más en esa época, 15.000 fotos eran muchas fotos, Sí, yo debo llevar como 500.000, pero en químico, claro, pero en químico el mismo periodo de tiempo igual hice del 45 al 53, 2000, como mucho. Claro, aquí dice abandonó su cámara, ¿vale? Yo tengo alguna nota y tal que me he cogido, abandonó su cámara de imagen fija. Bueno, abandonó su cámara de imagen fija, pero yo lo he visto siempre con la cámara colgada, con la cámara colgada para ver el plano. No, además o sea, hay fotos no de Kubrick la vida, rodando con una cámara colgando. O sea, él llevaba la cámara siempre, la Leica, colgando para hacer fotos. Sus autorretratos, además, lo que os digo de los espejos, casi siempre los hacía de esa manera.
Supongo que se sentía cómodo, que es otra manera de hacerte un autorretrato. En lugar de tener la cámara un espejo. Es contra un espejo, con la cámara en mano y tal. Una de sus fotografías más famosas es esa, que está con el dedo en el disparador contra un espejo. Pero hay varias. Probad de hacerla, que no es fácil. Hay una que hay una mujer que probablemente es una actriz de cabaret o algo así, que él está enganchado en la pared haciendo una foto contra el espejo sin mirar la cámara. O sea, con la cámara apoyada justo debajo de la barbilla, haciendo una foto mientras se maquilla contra el espejo. Hay varias, es toda una serie. Daros a conocer este autor, que no es muy conocido, que sea fotógrafo, aunque supongo que todos, muchísimos. Otra serie que podéis buscar de Kubrick, es una serie que yo he hecho y probablemente inspirado en varios. Uno de ellos puede ser Kubrick, pero yo me inspiré más en Doisneau, que es hacer una serie de besos en la ciudad, o sea, gente besándose, ¿no? Sí. Pues él hizo también esta serie. En una escalera. Esta serie yo creo que la hemos hecho muchos, ¿no? O sea, la ha hecho muchísimos fotógrafos. Bicicletas, besos. Buscad, para el que dice que abandonó la fotografía fija, buscad en El Resplandor, hay una foto hecha de un autorretrato de él con su mujer y viéndose el Stanley Kubrick, no, el Jack Nicholson desenfocado, y en el segundo plano pues a él enfocado y tal, un autorretrato directamente con... Bueno, es brutal este tío. Nada, que lo conozcáis, lo sepáis, que busquéis sus trabajos, que son muy interesantes. Y nada, como siempre os decimos, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestros me gustan y comentarios en iVoox, y nos oímos en el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta luego.